Bien, hablemos de dicho experimento lógico. Imagina que nosotros alquilamos un almacén, tú y yo. Alquilamos un almacén tan grande como posible sea. Y en ese almacén nosotros colocamos tesoros. Y vamos colocando los tesoros a una distancia de 3 metros. Eso significa que si colocamos uno aquí, colocamos el otro a 3 metros. Y llenamos el almacén de tesoros. Tras llenar el almacén de tesoros, tú y yo tomamos la decisión de hacer un breve experimento, cogiendo a dos personas de sexo opuesto. Cogemos a un hombre y cogemos a una mujer. Para la mujer nosotros tomamos la decisión de mantener las luces del almacén encendidas para que ella pueda disfrutar de los tesoros. Y para el hombre, tú y yo tomamos la decisión de que mantendremos las luces apagadas para que él no pueda visualizar los tesoros. Pero antes de introducir a los dos o uno de ellos en el almacén, decidimos taparle los ojos con una prenda. Primero, tú y yo cogemos a la mujer, la tapamos los ojos con la prenda y la vamos a dejar en el almacén. Una vez dejada en el almacén, la quitamos la prenda de los ojos para que ella pueda visualizar lo que ve. Pues, ¿qué pasará con la mujer? Lógicamente, la mujer visualizará los tesoros, disfrutará de los tesoros. Es decir, que ella podrá tomar todo el tiempo que quiere para disfrutar de los tesoros, hacer con los tesoros todo lo que quiera. En ese primer caso, no hay complicaciones. Pero si nosotros vamos en el segundo caso, cogemos al hombre, de igual forma que hemos hecho con la mujer, le tapamos los ojos y le dejamos en el almacén y apagamos las luces del almacén y luego le quitamos la prenda de los ojos. El hombre, que hemos dejado en el almacén, en un almacén oscuro, al quitarle la prenda de los ojos, lógicamente, él va a percibir oscuridad. Y esa oscuridad le conducirá a extraer la primera creencia, o le conducirá a decir, o a creer que no hay nada. Es decir, que su percepción va a crear la creencia nada. Entonces, desde aquí nosotros ya podemos concluir que nuestras percepciones determinan nuestra creencia. Pero el hombre intuitivamente sabe que si está aquí en el almacén es porque algo sucede, intuitivamente lo sabe. Y decide deambular o caminar en el almacén. Por suerte, se atropieza con algo, con un tesoro. Cuando se atropieza con un tesoro, su creencia cambia de estado. Vemos que su creencia sale de estado de nada a estado de algo. ¿Por qué? Porque ya se ha dado cuenta que en el almacén hay algo. Entonces, él decide seguir caminando y luego se atropieza con otro tesoro. Entonces, él asegura su creencia de que aquí sí que hay algo. No hay nada. Entonces, su percepción o su creencia sale de nada, del estado de nada, al estado de algo. Pero hay un problema para él. Antes decía nada, ahora dice algo. Pero, ¿qué es este algo que él está percibiendo? Esta es la pregunta. Esa es la pregunta que lógicamente él va a cuestionar. ¿Qué es este algo? Ok, hay algo, pero ¿qué es? Entonces vemos que él sale del estado de no hay nada al estado de ¿qué es este algo? Pero para que él pueda definir este algo, tiene que utilizar sus sentidos humanos. Y gracias a sus sentidos humanos, él podrá percibir la forma del algo que cree que es. Porque al no tener una visibilidad clara de lo que es,
tenderá a hipotetizarlo según la forma que le dote sus sentidos humanos. Surgirá su primer análisis. Esto puede ser tal, porque la forma en que lo dibuja sus sentidos humanos es la forma que lo va a definir. Entonces, el hombre sigue teniendo problemas porque no puede afirmar con certeza o con seguridad lo que es algo que está percibiendo. Pues con el tiempo el hombre toma la decisión de querer entender qué es esto que está tocando, qué es algo que está tocando. Y tiende a derrochar muchísimo tiempo y energía. Derrochará muchísimo tiempo y energía en querer saber qué es algo que está percibiendo con sus sentidos, o que ha percibido con sus sentidos. Ahora bien, supongamos que el hombre decide o quiere entender, ya se ha dado cuenta que existen tesoros, que llama algo. Ahora él quiere entender tesoro tras tesoro. ¿Cuánto tiempo tú crees que el hombre va a derrochar en el almacén para que él entienda o para que conozca todos los tesoros que existen en el almacén teniendo las luces apagadas? Seguramente que el hombre muere y la generación que le persigue también va a morir, y la otra generación también va a morir, y así generaciones tras generaciones tras generaciones perderán la vida en querer conocer todos los tesoros que existen en el almacén. Pero si nosotros apartamos el caso del hombre y vamos en el caso de la mujer, ¿qué pasa con la mujer? Que la mujer, al tener las luces encendidas, tiene toda certeza y toda seguridad de lo que está percibiendo. No tiene que pensar en lo que está percibiendo, simplemente ya sabe lo que está percibiendo y simplemente tiene que disfrutar de ellas o tiene que extraerlas del almacén. Entonces, la única función o la única cosa que tiene que hacer la mujer que se encuentra en el almacén con las luces encendidas es disfrutar de los tesoros y exponer dichos tesoros a las generaciones venideras. Es decir, que cuando la mujer muera, la siguiente generación también va a disfrutar de los tesoros, la siguiente también va a disfrutar de los tesoros. No tendrán que derrochar ni tiempo ni energía para entender qué es lo que hay en cada tesoro, cuál es la importancia de cada tesoro. Pero si dejamos el caso de la mujer, miramos el caso del hombre, veremos que el hombre, las generaciones venideras tras el hombre, van a derrochar mucho tiempo y energía en conocer qué son esos tesoros, cuál es su importancia y cuál es su importancia, sí, para qué sirve. Pero para que el hombre y su generación alcancen el nivel de la mujer y su generación, ¿qué tienen que hacer? Esta es la pregunta. Y este es el secreto. Y ese es el secreto que tú y yo sabemos. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos decidido apagar las luces del almacén. Entonces, que el truco o el secreto o el truco o el problema que hemos planteado al hombre es que él tiene que buscar dónde está el interruptor, o uno de sus generaciones tiene que localizar el interruptor para poder encender la luz, de modo que generación tras generación no busquen entender los tesoros, sino disfrutar de los tesoros. Entonces, la generación tras el hombre o el hombre que localice el interruptor y encienda las luces del almacén ayudará a otras generaciones a que no vengan a pensar qué es, sino que simplemente vengan a disfrutar de lo que hay en el almacén. Y ese es el problema que hemos planteado al hombre, mientras que en el otro caso de la mujer no le hemos planteado ningún problema. Entonces, que cuando la generación del hombre o el hombre si consigue localizar el interruptor del almacén, nosotros vemos que el hombre, tanto el hombre como la mujer, pasan a ser iguales. ¿Por qué? Porque el hombre, tras encender las luces del almacén, también va a empezar a disfrutar los tesoros como también lo disfruta de la mujer.
Aunque hay diferencia de gustos, uno puede decir, yo me decanto más por este, y el otro puede decir, yo me decanto más por este, pero ambos van a disfrutar de la misma forma. Entonces, para que suceda esto, el hombre primero tiene que encender o localizar el interruptor y encender las luces del almacén. Pero si nosotros el almacén lo vemos como mente y las luces encendidas, tal y como las luces encendidas, es decir, capacidad de visualizar, vemos que la mente del hombre es una mente apagada. Hacia una mente apagada, él tiende a decir que no sabe. En realidad tu problema es que no sabes, o tu problema es que tienes las luces encendidas. Pero la mente de la mujer es una mente encendida. Ella no tiende a decir que sabe, simplemente tiende a disfrutar y tiende a demostrar lo que sabe. Y la mujer simplemente necesita un motivo. Es como si vienes y la preguntas, ¿qué es tal? Ese motivo que la das de qué es tal, su mente la ubica en el espacio-tiempo de dicha cosa. ¿Por qué? Porque ya tiene las luces encendidas. Es decir, que cuando tú tienes las luces encendidas, sabes el lugar, el momento, sabes el lugar donde se encuentran cada tesoros. Entonces, cuando alguien te da un motivo, tu mente vas directamente a localizar el tesoro y se lo entregas. Esto es lo que pasa con las mentes privilegiadas. Su capacidad de reaccionamiento es instantáneo y solamente necesitan un motivo para poder localizar el tesoro, para poder entregarte el tesoro que tú necesitas saber. Pero mientras que el otro caso, al tener las luces apagadas, primero tienden a pensar, hipotetizar y luego concluir. Es decir, que no existe seguridad. Y se tiende a decir que no se sabe. Pero el problema no es que no sabes. El problema es que estás en el segundo caso de aquellas personas que tienen las luces apagadas. Ahora lo que tienes que hacer es salir de este caso y pasar al primer caso, es decir, encender las luces del almacén y luego disfrutar de los tesoros que dotas de tu mente. Este es un ejemplo práctico y lógico sobre la ciencia oculta de la mente. Este libro, de ahí hemos partido diciendo que expone los mecanismos que usan las mentes privilegiadas para elaborar teorías. Cuando hago referencia a mecanismos, hago referencia a esta luz, de cómo encender esta luz para que tú puedas disfrutar de los tesoros que tú dotas y para que tú empieces a elaborar teorías o empieces a resolucionar problemas que desees o que te gusten o que te decantes, porque el gusto, hay variedad de gustos. Y la razón la cual este libro no es un libro simplemente para leer y pasar de largo. Es una materia, como otras materias, como la física, como la filosofía, como las matemáticas, como la literatura, donde nosotros derrochamos tiempo en entender qué está pasando aquí. Derrochamos tiempo en estudiar, analizar y luego aplicar. Porque si este libro se toma como un libro, como una novela, lo vas a leer y nada va a pasar. Pero aquí no se trata de eso. Eso es una materia donde nosotros vamos a ver ciertas leyes detalladamente que nos ayuden a entender o a localizar el interruptor, de modo que tú puedas encender esa luz que tienes apagada y tú empieces, en función de tu gusto, a ayudar también a la humanidad a que nosotros juntos vayamos construyendo nuestro desarrollo como lo vienen haciendo otras generaciones. Pues dicho esto, que es como he dicho, una breve introducción acerca de la ciencia oculta de la mente, nosotros vamos a iniciar hablando sobre el primer punto, que es la ley de las existencias en los espacios,
y luego pasaremos en otros puntos. Pero antes de iniciar con el primer punto, yo personalmente, yo te recomiendo el libro, porque hay muchos puntos importantes en ese libro que quizás pasaremos de largo, pero que son relevantes y que pueden ser relevantes para ti. Porque lo bueno suele ser cuando tú vienes a presentar una duda o lo que quieres saber, que tengas un buen fundamento. Pero cuando vas a presentar una duda en ausencia de fundamento, es difícil que la persona que sabe o que entiende que se ubique en tu espacio-tiempo intentará adivinar qué es lo que pretendes decir, qué es lo que pretendes saber. Pero cuando tienes el libro, es más fácil para él, porque simplemente le puedes decir, en la página tal, hablas de tal, y me gustaría entender esto y esto. Y la persona fácilmente se ubicará en tu espacio-tiempo y podrá explicarte con facilidad lo que tú quieres entender. Tú sales ventajoso en lo que quieres entender y le facilitas y le ahorras el tiempo y la energía en explicarte lo que quieres entender. Pero cuando se anda con confusionismo, a veces las ambas partes no terminan de entenderse. Algunos puntos relevantes o importantes que vamos a ver durante el curso son la ley de las existencias o los espacios 1, la ley de la sabiduría 1 y todas sus aplicaciones, y luego veremos los límites de fuente y los fundamentos de fuentes, que son muy importantes. El límite de fuente como fundamento de fuente son muy importantes. Y luego veremos un último punto, que es la misma ciencia oculta, la misma ley de la ciencia oculta. Eso yo lo llamo ley de la sabiduría 2, donde nosotros vamos a ver esta relación que existe entre problema, solución y resolución. O sea, esas relaciones que existen entre esos tres términos: problema, solución y resolución. Luego veremos sus aplicaciones. Luego también veremos el análisis. Y por último, iremos tomando referencias, os iré mostrando referencias de mentes privilegiadas como Einstein, como Nikola Tesla, de la forma que ellos iban activando su inspiración o iban encontrando soluciones o respuestas a sus cuestionamientos, como referencia, que esto lo encontró, por qué lo encontró. Pero hay otros puntos importantes como la ley de los equilibrios resolucionarios, que no sé si voy a llegar en ese punto, no sé si lo vamos a explicar lo vamos a explicar detalladamente, pero es muy importante. Luego viene otro punto como el efecto de teletransformación, que es otro punto importante que no sé si voy a ubicarme en ese espacio-tiempo, y otros más puntos que existen aquí y otros ejemplos, muchísimo más ejemplos que existen aquí, que no sé si lo vamos a ver todo. Y la razón la cual yo te recomiendo el libro, de modo que si eres de los que siguen el curso o están siguiendo el curso, que tú te ubiques en nuestro espacio-tiempo, y para que tú tengas ventaja a la hora de formular preguntas, a la hora de presentar tus dudas, y para que nosotros tengamos esta facilidad de ubicarte en tu espacio-tiempo y darte la respuesta que sí quieres, o aproximadamente lo que quieres saber, y así evitar esa disputa entre lo que tú realmente quieres saber y lo que te estoy explicando. Dicho eso, nosotros empezamos con la ley de las existencias en los espacios, que es el punto número 2.